Primero que nada, es un gustazo, Adri, de verdad. Igual, muchas gracias. He querido mucho tiempo que me entrevistes. Es un gustazo. Gracias. Un gustazo, un gustazo. Te veo en YouTube seguido. Qué linda. Yo veo tu trabajo y me da mucho gusto además que hayas trabajado con un director. Él estudió en la Universidad de las Américas en Puebla, entonces obviamente conozco su trabajo y es una ópera prima. Y mi primera pregunta es, ¿por qué te animaste a hacer algo con alguien en una ópera prima? Porque la manera en la que surgió el proyecto fue que yo quería hacer algo que fuera en ese momento algo que yo pensara que fuera importante crear, hacer, mandar al mundo. Y Luis Salinas y yo quería aprender a producir y quería hacer algo con Luis, que es un productor al que admiro mucho. Él acababa de hacer La Jaula de Oro, por ahí del 2014, y en eso Luis va a ver Tribus, que fue una obra que hice con Diego, que creo que después la viste, pero no fui yo, porque yo me fui a otra obra de Diego. Y y aún ahí ya estaba haciendo mi tercera obra con Diego. Es alguien con quien trabajo muy bien, con quien se genera una mancuerna en donde yo puedo aportar cosas y él suma y me permite que, que lo que yo le doy de repente ya tenga espuma y se eleve. Y, y entonces me parecía obvio que si quería hacer algo importante o significativo que estuviera alineado con, con lo que me encanta, que fuera con alguien como Diego del Río. Entonces, después ya Diego y Luis se reúnen y se empieza a gestar el guión con Lucía Carreras. Entonces fue un poco al revés. Gran guionista. Sí, lo máximo. Lucía es muy chida. Muy chida. Y entonces fue un poco diferente la manera en la que empezó el proyecto. Y, la obra que habíamos hecho era una obra en donde mi personaje se estaba quedando sorda. Entonces se agarraron ciertos elementos personales, no personales míos, sino como de Diego, para poder crear la historia. Entonces hay guiños como que mi personaje, Miriam, está haciendo La Gaviota, que es otra obra que después hice con Diego, haciendo ese mismo personaje que Miriam está haciendo. Y ya después fue, ok, bueno, entrarle al mundo de la comunidad de sordos, entenderla bien para poder ser muy fiel, leal, respetuosa y aprender señas como una persona Hobbs, hija oyente de padres sordos, que aprenden LSM como si fuera su lengua materna, es su lengua materna, no es el español. Y, y signan de una manera diferente a una persona que es oyente o una persona que es un sordo profundo. Perdón, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una persona que es oyente habla, habla más parecido a un español signado porque escucha, porque sabe hablar español. O sea, porque en la vida habla español. Y una persona que es sordo profundo generalmente no habla en español, solo hablan LSM. Entonces, sus señas tienen que ver mucho más con las idiosincrasias del lugar. Por eso LSM no es lo mismo, o sea, la lengua de señas mexicana, aunque es en un país en donde se habla español, no son las mismas señas que en España o en Colombia, porque las idiosincrasias son diferentes. Okay. Literal, ahora sí que como cuando hablamos español o castellano, pero no hablamos igual ni en Argentina, sí, bueno, ni en Mérida que en Monterrey, pues digo por acentos, pero en señas ocurre lo mismo. Así es. Okay. Así es. Entonces no. Todos los días sí, aprendo algo. sí. Okay. Y hay varias cosas que fuimos aprendiendo también entendiendo a la comunidad de sordos, como que no se dice sordomudo, se dice sordo, que ellos buscan también que no se diga una discapacidad, sino una condición, porque aunque no oyen, hay otras cosas que se desarrollan. Entonces, pues una discapacidad tal vez no sea la mejor manera de describir
Ok, sí, a sí, la sordera. la Y condición. sobre todo no quieren que se llame así, entonces Ok, hay que respetarlo. totalmente. Oye, parecería, en la superficie, parecería que tu personaje podría transitar de un mundo a otro mundo muy fácil. Sí. O sea, realmente como que de repente el conflicto es como es una línea muy delgada. Ujú. Y parecería de repente como que, bueno, qué tanta bronca, si ya viene de acá, si ya lo... Y no. ¿Cómo es esa línea? ¿Cómo fue contigo? ¿Cómo preparaste esa línea muy delgada, esa cosa tenue, esa cosa de sí estoy, pero no estoy? O sea, y estás cayendo porque caes en otro universo, cambiar de Pues universo. justo creo que esa línea tan delgada que a ella, que podría ser la posibilidad de que para ella fuera muy fácil cambiar, a transicionar, la hace sentir más sola e incomprendida, porque ella disfruta mucho lo que tiene el ser oyente y es algo muy personal, la música, eh, em, la manera el escuchar la voz de su mamá, de, de su pareja. Entonces, creo que justo esa complejidad la hace atravesarlo de una manera mucho más solitaria. ¿Filmaron en orden cronológico? No. Filmaron. Casi sí, Casi casi sí. todo sí. O sea, ¿te ayudó como personaje que fuera Sí, esa pero después en cronología? edición fue cambiando el orden. O Ah, ok. sea, sí, hubo algunos cambios para acentuar Ah, o ciertos sea, hicieron temas. retakes. No, 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 en solo en montaje. edición Ah, ok, se ok. decidió cambiar algunas escenas de lugar, Ok. pero la intención sí era al principio hacerlo cronológicamente. Oh. Y, y sí, eso me ayudó mucho porque se va volviendo más oscura y había un juego con la voz que es muy tenue, lo hay un juego con la voz que es muy sutil, pero mientras ella va perdiendo el oído, va perdiendo sus agudos, porque la manera en la que se puede escuchar es usando sus resonadores. Entonces la voz va bajando un poco, había que jugar con eso. Ese grito mudo es fuertísimo. Sí. Digo, dime que lo hiciste nada más una sola toma, No, porque, hice dos. digo, Pero sí, pero hubo algunas tomas que sí hicimos como casi 10, pero generalmente fueron pocas. Y, y fue fuerte, o sea, había que hacer ejercicio para quitarme los nudos al final del día y poder regresar fuerte. se dice que en el trabajo de los actores, si fuéramos tú y yo actores, bueno, tú sí, yo no, uno de los grandes meollos o la base es escuchar. Yo te tengo que escuchar y tú me tienes que Sí, escuchar, ¿no? responder al estímulo del otro, Ok. sí. ¿Cómo trabajas el no escuchar? El... Siento que siempre hay que irse por lo positivo, lo actoral, lo que puedes hacer es siempre en positivo. Entonces, por ejemplo, cuando los directores me dan notas, no hagas esto, entonces yo lo tengo que traducir a si haz esto. Y entonces decir que bloquear los sonidos, la verdad, a mí no me parece actoral, actuable. No es de No que te siento que pongas, lo sea. no te pones tapones ni Lo cosas hice así. lo hice en algunas tomas ¿Mm? al principio y ya después fue solo, porque creo que esto no le pasa a mucha gente, pero a mí me pasa con el sonido que siento que mi oreja se mueve como si fuera perrito. Ok. Ujú. Yo tuve 2 cirugías de chiquita de oído, entonces también es un tema personal. No tengo la misma condición que Miriam, no estoy en la misma situación, pero, pero puedo tener un poco de acceso a lo que es no escuchar bien. Y, y siento que lo trasladé a la mirada. Ok. Disculpen estoy desvelada, pero No, no, no. Te como, los quito yo como que igual. la atención, gracias, como que la atención se va yendo un poco para atrás porque tienes que estimular otros sentidos. Entonces trabajé con eso. En algún momento cuando me operaron, veo fotos mías
yo tenía 8 años, que la mirada me cambió. Entonces intenté también jugar con eso, como algo que podría parecer a un letargo, Mm. pero es porque la atención está en otras cosas. Y, y entonces activamente lo que hice para cada vez que no esté escuchando es que la vista tiene que enfocarse en otras cosas, como en los labios, como con más fijación y poder sí, eso, y los resonadores, que la voz saliera más como del pecho que de la De la cabeza. cabeza. Y con Ludvika se creó otro lenguaje entre ustedes. O sea, Ludvika tiene su estilo, tú tienes esta forma, tienes un director, pero definitivamente esta pareja que se está rompiendo, porque no se está uniendo, es una historia que se está rompiendo. Sí. Digo, me gustaría saber cómo es pasarlo, cómo jugaron, trabajaron tú y Ludvika. ¿En dónde veías tú qué veía ella? Ella trabajó mucho en audios y cosas. ¿Y tú? Sí, ¿Cómo se pues yo compagina? ligeramente con eso, con los resonadores, o sea, bajar un poco más la voz acá. Y, pero, por ejemplo, con la relación con Ludvika, asegurarme, porque así es su relación, que Lola siempre le pudiera ver la boca, que su dicción, que la dicción de Miriam siempre fuera muy clara cuando estuviera hablando con ella, que siento que era parte de la relación, ¿no? Como, y, y en el set, a mí me sorprende, no me sorprende, me impresiona mucho la manera en la que trabaja Ludvika, porque yo tengo, yo, yo tengo como mis técnicas que sí necesito un poco de tiempo, desde que como que voy a entrar al set, como que estoy en un lugar sabiendo qué escenas voy a llevar. Y Ludvika puede estar sí, sí, sí. Yo pensé que era mentira, porque en algún momento lo habíamos hablado en una plática, pero lo pude comprobar cómo puede estar platicando y reírse y estar en otro tono y de repente está en la escena. Em, Creo que son pocos los actores a los que les puedo ver que hacen eso y que de verdad sí entran porque siento que hay muchos actores que dicen que lo pueden hacer y es como, bueno, pero no es Sí, sí, cierto, o sí, sea, sí, sí, entraste sí, al sí. minuto 50. Sí, te entiendo. Y, Sí, sí, sí. y en su caso me impresiona que es la primera vez que veo que sí es posible. Ok. ¿Cómo fue el set? Muy Cuéntame tu set. armonioso. Sí. ¿No sufrieron mucho en el set? Nada, Nombre. Qué chido. nada, la verdad nada. Ok. Eh, Todos estábamos conmovidos con lo que estábamos contando y sentíamos que era importante. Creo que gran responsabilidad de ello, me atrevo a decir, es la mancuerna que tengo con Diego del Río y con Luis Arinas y la que se genera entre ellos dos también, que como que todos solo queríamos hacer esto con muchísimo amor. Te tengo que preguntar, ¿se quedan juntas o no? Yo creo que no, yo creo que no, porque se les fue el umbral en donde pudieron haberle echado ganas para comprenderse. Creo que es demasiado tarde. Esta película va a poner muchos temas. Seguramente en estos días que hacen platicado con la prensa y de todo el rollo, a lo mejor te han preguntado y todo, pero no me gustaría dejarlo pasar. Y está poniendo los temas de que ya deja todo el mundo, México no está preparado para la gente que no escucha, para los sordos. Sí, no está preparado y El deberíamos de hacer cubrebocas está algo. cañón, El para nosotros cubrebocas es estuvo cabrón, o sea, terrible. debió de haber O unas contraluz. depresiones, Sí, contraluces. sí. ¿Qué, ¿Qué sale después? ¿Te picó algo así de averiguar qué se puede hacer en México? Bueno, o sea, porque se están convirtiendo en una voz que no es muy normal que pase en México, pero esta película puede convertirse en esa voz. Estoy buscándolo, pero de entrada creo que el poder, o sea, el hacer la película genera que aprendamos más, ¿no? Creo que por supuesto que hay muchas cosas que hacer como que sea, por ejemplo, el teatro, o sea, que no solo, o sea, promover a seña y verbo, pero también que se pudiera ver teatro y que hubiera traductores, para que también la comunidad de sordos pudiera ver una obra teatral y entender todo lo que sucede. Esta película
es una película bilingüe porque de entrada va siempre con subtítulos. Entonces una persona oyente la puede apreciar y ver las escenas de señas con subtítulos, mientras una persona sorda puede ver la película con subtítulos mientras los oyentes lo escuchan y las señas están de una manera en la que siempre están a cuadro. Entonces las escenas en señas son para la comunidad de sordos. Hacer ese tipo de cosas, pero sí, buscarle, es una responsabilidad que definitivamente tenemos también Sí. YouTube, por ahorita. ejemplo, todavía no ha metido eso. ¿Cómo? El YouTube, redes, canales, TikToks, o sea, Sí, videos de 10 segundos en solo donde subtítulos y pero tenemos que hacer algo más, sí. a lo mejor incluso con las señas, hay gente que a lo mejor no puede leer, bueno, qué sé yo, hay mucho, Sí, sería buenísimo, ¿no? Como un cuadro que ya como de inteligencia artificial claro, pudiera hacer las señas de lo que se está está diciendo, hablando. o de lo que está diciendo. No sé, se me hace que puede ser o sea, deja en la mesa algo que hacía mucho que no veía yo y que puede funcionar, Sí, ¿no? Que es una gracias. conversación, Sí, sí. yo creo. Y definitivamente yo también tengo que investigar más y llevarlo a cabo. No, bueno, bueno. Pero primero, bueno, felicidades por tu trabajo. De verdad es un gusto platicar Gracias, contigo. Silvestre. Felicidades Igualmente. porque además atrapa, porque, digo, sin lugar a dudas, Diego es un gran director, los he visto en teatro y pasó muy bien para Ópera Prima, ¿eh? Está muy bien Sí, arropado y lo arroparon ayer en muy la bien. fiesta me decía, no puedo creer que es su ópera prima, parece que esta es su tercera. Sí, Y sí, muy bien, Diego es genial. muy bien. Gracias de verdad. Un gusto. Gracias, gracias.